Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches en cualquier parte del mundo que se encuentren. Estamos de regreso con este su programa Equipando al Cristiano. Yo soy Enrique López. Celso Caballero. Y aquí su servidor en la cámara, Francisco García. El tema del día de hoy, hermano. Evidencias del rapto de la iglesia. Evidencias del rapto de la iglesia. Exacto, Okay. Así vamos a ponerle como Vamos a comenzar el programa haciendo mención de una pregunta que tiene una hermana, la hermanita Itzel, en YouTube. Ella pregunta si la semilla que se siembra, la parábola del sembrador, cae en tierra no fértil, ¿es culpa del sembrador o de la tierra? Me refiero al de la persona que esparce la palabra o la persona que la recibe. Ok. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, ok. Vamos a comenzar contestándole a la hermana. Decir que es culpa del que siembra es prácticamente echarle la culpa al Señor, porque Él es el que esparce la palabra. Entonces, quitamos ese argumento de decir que es culpable de quien siembra la palabra. El problema está de quien recibe la palabra, en este caso es el hombre. Recuerden que la tierra, que está estipulada en 4 maneras, es una representación del corazón del hombre. Y de hecho Jesús mismo explica el significado de quién es el culpable de que estén 4 sucesos o maneras de recibir la palabra, que sería tal vez lo más adecuado en ese momento, en ese asunto. Y está en Mateo 13, del versículo 18 al 23. Allí va a encontrar una respuesta. Voy a leerlo y verá que quien tiene la culpa no es el que siembra la palabra, sino quien recibe la palabra. Y voy a leerlo de esta manera. Jesús explica la parábola del sembrador, está en 13, 18 en adelante. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es que fue sembrado justo al camino. El problema aquí, la palabra más redundante es no la entiende. ¿Sabe cuál es el problema de no entender la palabra? Esa es una de las problemáticas que hay. Ese es el primero. El segundo, en el verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, o sea, no profundiza, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y el último, que es en el verso 23, más el que fue sembrado en buen terreno, en buena tierra, es el que oye y entiende. La clave es oír y entender, no solamente oír la palabra. La gente oye la palabra, pero no la entiende. Y ese es el problema que tenemos ahorita. Por eso Equipando al Cristiano se esfuerza por tratar de explicar la palabra de la manera mejor posible, sencilla, para que la gente pueda asimilar lo que se está enseñando. Este es el que entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Por tanto, concluyendo, el problema no está en el que siembra, sino en el que recibe la palabra. Ese es el problema. Ese es el problema. Así que esa sería prácticamente la respuesta un poco más precisa para la hermana que pregunta respecto a la palabra del sembrador. Ok, y con respecto al tema que estamos por tratar el día de hoy, hermano, existe una... ¿Cómo se le puede llamar, hermano? Porque esto no es una doctrina, sino es una... Es un ataque en contra de la doctrina del rapto. Es una doctrina del rapto, sí, pero lo que quiero aquí mencionar, si se oye bien, debe de entenderse que este tema, como cualquier otro tema relacionado, como por ejemplo la salvación se pierde, el milenio viene o no viene, existe el infierno o no existe, Dios va a dejar a la gente
por la eternidad. Son temas que tienen debate y que es bueno analizarlos a profundidad porque causa, como dijimos al comienzo, una pequeña confusión en la mente del creyente y lo hace dudar muchas veces de donde está sentado o parado él. Estos temas nada tienen que ver con la salvación, se aclara eso, porque nada tiene que ver con algo con lo cual usted ha creído en Cristo Jesús y usted ha sido sellado por el Espíritu Santo. Usted ha creído en Jesús de acuerdo a Juan 1:12, de acuerdo a Juan capítulo 3 y Juan 3:16 y muchos otros versos de las Escrituras que declaran en qué consiste permanecer o estar en Cristo. Cómo es que Dios lo integra a usted a una iglesia que Dios está conformando. La iglesia no es una denominación, aclaro eso porque ese es un problema que también existe, que Dios fundó una iglesia. Dios no fundó iglesia. Dios está conformando una iglesia mística, invisible se le conoce porque solo Dios conoce el corazón del ser humano. Sí. Nosotros podemos ver a las personas que profesan de Cristo o a Cristo, proclaman a Cristo, pero Dios es el único que conoce el corazón y la genuinidad de un nacimiento genuino de la persona. Podemos ver personas bien entregadas, podemos ver personas que no están bien entregadas, podemos ver personas que se declaran como creyentes y seguidores del Señor, pero tienen una vida bastante problemática, bastante difícil para ellos manifestar lo que Dios demanda de todo creyente en Cristo, como es la santidad en el proceso de caminar. Pero aquí el único que tiene el poder absoluto de decir quién es y quién no es Dios mismo. Jesús dijo: yo conozco a los míos. Eso es lo que dijo Él, por tanto Él conoce a los suyos. Por tanto, Dios está conformando una iglesia ahorita, está llenando un grupo de gente que conforma una iglesia. Dios no dejó una iglesia formada, una institución formada. Eso no es bíblico ni correcto, aunque la gente pelee y luche y confronte de que sí es cierto, pero no es eso. Así que este tema, particularmente en el origen del rapto de la iglesia, que nosotros ya tenemos un tema grabado en Equipando Cristiano, donde dimos 3 posiciones. Los que creen en el rapto antes de la tribulación, los que creen en el rapto a mediados de la tribulación y los que creen en el rapto al final de la tribulación. Ahí está están videos ahí referente al tema. Este tema no vamos a tratar específicamente cada parte, sino que vamos a dar evidencias. Perdón que le interrumpa, hermano. Entonces, sí. El programa del día de hoy sería... Ya tratamos los 3 puntos del rapto que existen. Definitivamente. El día de hoy sería aquellos que no creen en el rapto. Sí, dar evidencia de que el rapto es una cuestión bíblica y no solamente vamos a explicar, porque ese es el segundo punto que queremos tratar, es las evidencias que se presentan de que el rapto es algo nuevo. Ok, ese es otro tema que vamos a ir después de este. Pero vamos a dar evidencias que eso no da comienzo en ese año 1850, sino que hay evidencias muchos años atrás, más de un siglo, casi 2 siglos atrás. Es que hay evidencias de que ese es un tema que ya se hablaba dentro del cristianismo primitivo. Así que ese es el tema de hoy. Pero recalco, no es un tema que afecte a su salvación, pero es un tema que hay que tratarlo, hay que debatirlo, para traer confianza, seguridad al creyente que está en Cristo Jesús. Por supuesto, la evidencia de aquellos que consideran que el rapto es, de hecho, aparte de las 3 evidencias, o aparte de los 3 puntos establecidos que creen acerca del rapto, hay otro más que no se considera como establecido, pero que también está en el ambiente, y es aquellos que consideran que el rapto no existe, que eso no es bíblico, que eso es una mentira. Usted puede encontrar las páginas, váyase al website, busque, y usted va a encontrar varias información de personas que consideran que el rapto es antibíblico, que no tiene nada de soporte bíblico, o para que nada. Es meramente norteamericano. O que es meramente norteamericano, que aquí fue que se originó ese asunto. Pero todo eso no tiene base fundamental. Así que, aclaro, nada tiene que ver con la salvación. Aclaro eso porque si usted está en contra de lo que decimos nosotros, está bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Solo pedimos que vea la información. Investíguenlo ustedes también. Exacto. Miren,
No pedimos, hermanos, que se enfoquen en un solo lado. Para tener un debate o estar bien informados hay que conocer los dos lados siempre. Siempre. Y es basado en la evidencia de la verdad que contiene cada lado que se puede entonces poner en la balanza. No podemos nosotros buscar evidencia de lo que ya creemos para apoyar lo que ya creemos, Exacto. porque ya lo creemos. Entonces hay que buscar lo que la otra persona cree o no cree, y hay que ver en qué están basando su no creencia y la evidencia que contiene el argumento que ellos están presentando. Una vez que nosotros desglosamos la evidencia, es cuando vamos a llegar a un punto intermedio. Es cuando vamos a saber, ok, esta persona cree esto por esta evidencia que se le ha presentado, pero esta persona no conoce la evidencia que yo tengo. Es por eso, hermanos, que como cristianos necesitamos ahondar en la palabra y también en los escolares, ¿cómo se les llama? Los maestros, a los apologetas y aquellos escritores que han dedicado sus vidas al conocimiento de la palabra. Amén. Así es. No podemos nosotros sentarnos después de escuchar un tema como el que vamos a presentar y decir, Espíritu Santo, revélame la verdad a través de la palabra. Perdón, hermanos, pero para eso existe también la evidencia, no se dice soportable, ¿cómo se dice? La evidencia... La que nos va a apoyar Correcto. en lo que estamos basando nuestra fe. Correcto. Entonces, con eso en mente, perdón que haya extendido el tema, hermano, pero creo que está bien. es necesario. Sí, no, está bien, está bien. Recuerden que aquí lo importante es tener una mente abierta. Hay personas que se cierran en un solo círculo, en un solo cuadro, y no quieren ver más allá de las demás opiniones. Eso no está bien. Es bueno que también vean más allá, no con la idea de querer cambiar, sino analizar todo y ponerlo sobre la mesa. Quiero leer nada más un argumento para luego irnos sobre lo demás. Por ejemplo, este argumento basado en un tema que tengo aquí, que queremos hacer mención cuando dimos las evidencias. Esta es una manera de responder de un comentarista. Como hay muchos. Pero mire, los dispensacionalistas parecen desesperados en tratar de justificar en la historia que su doctrina tiene una larga tradición. Se parecen a los bautistas Landmark, que creen que hay una línea directa entre los apóstoles y ellos. O sea, la razón por la cual leo esto es porque esta es una posición, como él, hay muchos, lógicamente, y consideran y rebaten el asunto comentando de esa manera, diciendo que eso es completamente nada soportable, no apoyable. Así que, aclarando eso, vamos a dar las evidencias. El hermano, de hecho, va a leer la primera evidencia. Creo que el hermano puede poner un link ya cuando esté el audio y el video subido, para que ustedes puedan comprobar. Se van a dar estos links, estos autores, que ustedes pueden ir buscando y vean quiénes son, qué tan prominentes y respetables son ellos en el ambiente cristiano, y para que ustedes también vayan y los vean, que no es una cuestión que nosotros queremos sacar, sino ahí están. Entonces el hermano va a comenzar con esas evidencias y luego vamos a pasar al otro tema final y ahí cerramos. Dice en este comentario, ¿cuándo se enseñó por primera vez el rapto pretribulacionista? Efraín el Sirio, en el año 303 a 373 después de Cristo. Nos estamos remontando a 2 siglos después de los apóstoles. Efraín es venerado como santo en la iglesia católica, hermano, y las ortodoxas. Sí. Iglesias católica y ortodoxa. Pero ellas no permitirían jamás que enseñara su doctrina sobre la profecía de hoy en día. Efraín es llamado el Sirio porque vivió en la región de la cual se le profesa. Sí. Fue un escritor prolífico. Muchos de sus sermones y salmos están incluidos en la biblioteca postnicera de del tomo de 16 tomos, perdón. Todavía se me atora la lengua, hermanos. Algunos de los sermones e himnos de Efraín se usan en la liturgia de las iglesias ortodoxas. O sea, estamos hablando de un hombre que dejó huella dentro de lo que es la iglesia ortodoxa
a tal punto que se toman en consideración no solo sus escrituras, sino sus sermones e himnos. Correcto. En el siglo 1990, los escritos de Efraín se tradujeron por primera vez al inglés, siendo uno de estos sobre los tiempos postreros, el anticristo y el fin del mundo en el año 373. Es obvio que Efraín creía en un cumplimiento literal de la profecía, si nos ponemos a ver los escritos de él. Cuando hablamos de algo literal y en lo que es lo profético de la Biblia, hermanos, estamos hablando de que en aquellos años, esto de las alegorías es, entre comillas, relativamente nuevo. Los apóstoles y aquellos que aprendieron de los apóstoles, y aún más adelante, la gente creía, cuando leía la palabra de Dios, sin comentarios y sin subtítulos, esa Biblia, ellos consideraban que la palabra de Dios era literal. Si Cristo dijo que iba a venir por ellos mientras ellos vivían, ellos lo tomaban literal. Los apóstoles lo creían, que Cristo iba a venir en su tiempo, iba a venir por ellos y en vida. Sí. Y lo estipula la palabra. Sí. Dice Efraín en uno de sus comentarios, estamos hablando de los años 300, porque todos los santos y elegidos de Dios son reunidos antes de la tribulación venidera y son llevados al Señor para que no vean la confusión que va a abrumar al mundo a causa de nuestros pecados. Esto es en el libro en el escrito de On the Last Times. Observemos aquí que Efraín enseñó que los santos serán llevados al Señor para que no vean la confusión que abruma al mundo, cosa que es exactamente igual lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, del 3 al 9. Adelante. Ok, entonces ahí tenemos una evidencia, pero antes de pasar a otra evidencia, que es otro que tengo aquí, quiero hacer mención de algo. La razón por la cual, lógicamente, se está trayendo evidencias más anteriores a los que algunos dicen y afirman que esta es una doctrina nueva, que los apóstoles no hablaron de eso, que Jesús no habló del tema y que simplemente es algo nuevo que apareció y que de acuerdo a este tema, a esta fecha y a esta página que tengo aquí, que el autor de esto es el señor John Russell, pero la tradujeron al español. Si se oye bien, ¿verdad? El autor John Russell. Este dice lo siguiente: en el año 1830, algunos papas, los 12 apóstoles, Pablo, San Agustín, Lutero y Calvino, empezaron a temblar en sus tumbas cuando oyeron de esta nueva doctrina que hoy en día es aceptada por millones, nueva doctrina, por millones de creyentes, como que Cristo el mismo y los apóstoles lo hubiesen enseñado. Ahí están hablando que es mentira. Por aquí dice: las 5 personas responsables de haber inventado, implementado y difundido la doctrina del rapto secreto dentro de la cristiandad moderna son Manuel Díaz Lacusa, Edward Irwin, Margaret MacDonald, John Neeson, Darby y Cyrus Scofield. Ahí es el apellido, no lo puedo pronunciar. Scofield. Muchos serán familiares con la Biblia Scofield. Creo que muchos tienen ese conocimiento. Ok, esta persona hace mención de que para el año 1830 es que aparece la doctrina, y él dice que es una doctrina muy nueva, absolutamente. Pero el hermano acaba de leer de que es una doctrina prácticamente de los años 300 y 300. Fallé en mencionar, hermanos, que, o creo que sí lo mencioné, es una doctrina, cuando estábamos hablando de lo de Efraín, que no se permitía divulgar dentro de la iglesia. Es una doctrina que él consideraba y enseñaba. Sin embargo, dentro de los vínculos católicos y ortodoxos no se le permitió enseñarla. Entonces, es una doctrina que no es nueva, que ya existía, sin embargo, no se divulgó. Y el problema aquí viene que cuando las personas que usted mencionó la divulgan, es tanto auge lo que tiene esta doctrina dentro de lo que ya era establecido el cristianismo, que cuando eso sucede, y sucedió en la católica, hermano, que tienen un control sobre lo que es la fe. Recuerden, y cuando empiezan a perder el control, empiezan a atacar inmesurablemente a todo aquel
que trae un cambio que les quite poder. Seamos sinceros, hermano, porque la Iglesia Católica y Ortodoxa en Europa tiene un poder espeluznante. Exacto. Recuerden que en los años anteriores era prohibido que usted leyese la Biblia como se lee hoy. Eso es, usted se sabe que así es. Así que pasando a otra página de las tantas que puede haber. La otra página que tengo aquí se llama Historia de la Doctrina del Rapto, escrita por el doctor Edward Hinson, que de hecho ya murió hoy en julio de 2022, y el doctor Mark Hickok, creo que se debe pronunciar ahí. Mark Hickok, que todavía está vivo, tiene alrededor de unos 60 o 70 años, creo yo, ahorita. Ellos tienen esta página que, como le dije, se llama Historia de la Doctrina del Rapto. Ellos presentan más de una evidencia, más de una. No voy a ir sobre ella porque el hermano va a dejar el link ahí para que lo vean, donde comprueban con evidencias de muchos años antes que esa doctrina ya se movía dentro del cristianismo, que eso no es nuevo. Así que, como le dije, no voy a ahondar en el tema porque no quiero, es muy corto el tiempo que tenemos, no quiero alargarlo. Pero como dije, el hermano va a poner el link para que ustedes puedan verlo y puedan ir analizando de él. Así que estos temas de evidencias van a ser puestos allí. El tema siguiente que queremos ya irnos es a lo que es imposible dejar a un lado, y es la Biblia misma, donde nosotros vamos a tener que ir a algunos versos bíblicos, vamos a leerlos y vamos a dar una explicación, y es la siguiente. Ahora vamos a los versos, y lo que quiero decir antes de ir a los versos es lo siguiente. Quiero que se sepa algo. Lo que la persona o los lectores de las Escrituras de cualquier organización tienen que tener en mente cuál es la causa por la cual viene el juicio a la tierra, conocido como tribulación y gran tribulación a este mundo. ¿Cuál es la causa por la cual Dios la deja caer? ¿Cuál es el propósito por la cual Dios deja caer una ira como nunca antes vista? Esa es la primera pregunta que uno tiene que tener. Y la respuesta es la siguiente. La razón por la cual Dios deja caer una ira como nunca antes vista, conocida como tribulación y gran tribulación, es para traer castigo sobre una generación perversa y malvada que no quiso nada con el evangelio de Cristo, de no querer nada con el sacrificio de Jesús y haberle aceptado como el Señor y Salvador, porque a través de Cristo es el único medio de salvación que hay. No hay fuera de Cristo, no hay intermediario más que Cristo, no hay nadie que lo conecte al Padre más que el Señor, porque es Cristo el que puso el sacrificio en la cruz del Calvario. Él vino para eso, para salvar a aquellos que estaban perdidos. De hecho, recuerda que en la grabación anterior hablamos de Isaías 55. Isaías 55 habla acerca de traer un mensaje de salvación, pero solo aquellos que son sedientos son los que van a escuchar el evangelio y lo van a aceptar. Así que vamos a explicar los versos bíblicos que vamos a dar aquí, unos cuantos nada más. Por tanto, si nosotros tenemos en cuenta cuál es el propósito de la ira de Dios manifestada en 7 años, de hecho 3 años y medio, porque 3 años y medio primarios se consideran como tribulación. Los 3 años después y medio se conocen como la gran tribulación, y es donde se va a dar el juicio, donde la ira de Dios se va a manifestar de una manera tan extremada que nunca en la vida se había visto. Por tanto, si eso es así, ¿cuál es el propósito de Dios hacer pasar la iglesia por una ira, que el propósito por el cual viene la ira es para caer sobre aquellos malvados y perversos que no quisieron nada con Cristo? ¿Cómo puede Dios hacer pasar la iglesia por un juicio que nada tiene que ver ella, cuando ya ella fue justificada? Exacto. Nada es tiene que justo ver. lo que iba, hermano. Si eso sucede, entonces, ¿qué significado tiene la palabra salvación? ¿De qué hemos sido salvados? Lógicamente de lo que viene. Ahora, hay quien dice y argumenta que el propósito
es que la iglesia presencie el evento de la ira de Dios. Y que al decir que somos salvos es que vamos a ser resguardados durante ese tiempo en la tierra y que nada nos va a suceder. Ahí es donde yo me pregunto, ¿y cuál es el propósito de ver nosotros eso? Si la misericordia de Dios es tan grande como para resguardarnos de ser tocados en ese tiempo, ¿cuánto más es la misericordia de Dios al ser arrebatados para ni siquiera presenciarlo? Correcto. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo es así de grande. Ya lo he dicho anteriormente, no podemos poner límites ni a la gloria ni a la misericordia de Dios, hermano. Amén. Entonces, estamos viéndolo desde un punto de vista humano, como si nuestro Dios no pudiera hacer cosas milagrosas. Eso no lo vamos a tocar el día de hoy, pero yo creo en el próximo tema que tengamos con respecto a esto, quiero hacer la mención cuando Cristo va a venir y le vamos a recibir en el cielo, y que argumentan ellos que eso es una alegoría. Sí. Pero no lo es. Así que adelante, hermano. Sí, hermano, sí, claro. Quería seguir con esto. El propósito es explicar el juicio que viene, la razón por la cual viene. Mi énfasis es aquí: si Dios trae juicio a la generación perversa y malvada, porque así le llamamos a Jesús, esta generación perversa y malvada, no quieren nada, nunca quisieron nada con Cristo, y el juicio viene para castigarles por eso, porque no quisieron nada con el Señor. De hecho, yo no sé la gente o las personas hasta dónde entienden qué tan solemne es el sacrificio de Cristo delante del Padre. Bueno, déjeme decirle qué tan solemne es. El juicio que viene, eso le dice a usted qué tan solemne y sagrado es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, a tal grado que Dios trae un juicio terrible que nunca jamás en la historia ha visto. Jamás. Por tanto, si el juicio es para una generación perversa y malvada, ¿qué cosa tiene que ver la iglesia en ese asunto, cuando la iglesia, el propósito de venir a Cristo es ser justificada, santificada y salvada? Y no solamente eso, glorificada, redimida, perdonada. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver la iglesia con ese evento? Nada. Ok, la gente opina eso. Que opina que la iglesia va a pasar por esa tribulación es cuando Dios dice, que vamos a leer el verso, que Dios la preservará de una ira. Significa, no, es que Dios la va a guardar allí y la va a hacer pasar, pero no la van a tocar. No. Vamos a leer los versos y va a ver que los versos declaran lo contrario. Así que vamos a leer, porque quería hacer mención de lo que el doctor, o también de aquellos que se quedan y se van. Eso lo hacemos en el próximo. Ok. Sí. Vamos a los versos que va a dar. Ya, quiero leer Romanos capítulo 5 y un capítulo en Apocalipsis. Solo quiero leer esto, porque Tesalónica ya lo sabemos, ¿verdad? Sí. Primera de Tesalonicenses lo acaba de mencionar. Ya lo sabemos. Ok. Entonces yo quiero leer Romanos capítulo 5, lo siguiente. Vamos a comenzar. ¿Qué versículo? Voy a comenzar desde el 1. Ok. Resultados de la justificación, dice Romanos capítulo 5, de acuerdo a Reina Valera, tiene un subtítulo que no aparece en los manuscritos, pero se puso para darnos la idea de lo que el tema a seguir significa, y tiene como idea. Justificado pues por la fe. Justificado, mira el resultado de la justificación. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la gracia que está ahorita, en la cual estamos firmes. Mire, eso es algo importante. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Cristo. ¿Por qué nos gloriamos? Porque estamos firmes. Una vez que estamos en Cristo, estamos firmes en lo que viene, en la tribulación. ¿Por qué? Porque no importa cuánta tribulación tengamos nosotros aquí en la tierra, mientras estamos en esta tierra, la firmeza de estar en Cristo, hermano, en eso nosotros nos gloriamos. Que no importa la tribulación que usted tenga, no importa cómo usted caiga, se desliza, se arrastra y luego se levanta, la seguridad de estar en Cristo es allí donde nos gloriamos. Dice la palabra. Ok, seguimos. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. O sea, la esperanza que tenemos en Cristo, a pesar de los problemas, no avergüenza. ¿Por qué? Porque lo prometido es prometido. No quebranta Dios su promesa. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros, por los impíos, definitivamente. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osaría morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok, pues mucho más, escúchese bien, si el Padre dice que dio a Cristo por los impíos, dice pues mucho más, estando ya justificados, o sea, en Cristo Jesús, en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Allí es donde la gente dice, claro, sí, nos va a pasar por la tribulación, pero Él nos va a salvar de esa ira que está cayendo. Pasa desapercibido, vuelvo a decir la razón por la cual es el juicio. Hay que tener en cuenta eso, por la cual es el juicio. Ira, ¿dónde quedamos? Ok, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, escúchese bien, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué más? Eso, o sea, prácticamente estos son los puntos prominentes que podríamos hacer mención. Podríamos ir a Apocalipsis, que es uno de los temas que podemos hablar, porque también es un tema que también lo sacan. Y dice lo siguiente, porque aquí ya... Apocalipsis capítulo 3, verso 10. El mensaje a Filadelfia. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Mire lo que dice, para probar a los que moran sobre la tierra. No a los santos. No, hermano. No a los santos. ¿Qué tiene que probarle Dios a la iglesia si la iglesia ha sido justificada y salvada? Y ahora hay que mencionar que en todo Apocalipsis no existe mención de la iglesia presente. Después del cuarto capítulo, hermano, sí, usted no va a ver mención de la iglesia. No usted no va a ver mención. Sí. Después del cuarto capítulo, hermano, usted no va a ver mención de la palabra iglesia. Hasta, es que no parece, hasta una media mención habla acerca de las bodas del Cordero. Pero esas son las bodas del Cordero. Estamos hablando del evento que se va a llevar a cabo en el pero cielo. De los juicios, ahí no aparece la iglesia para nada. No. Así que las personas que opinan y usan este verso para decir, sí, es que Dios va a pasar a la iglesia a través de la tribulación y la va a perseverar. No, la Biblia es clara y dice que viene para probar a aquellos. ¿Por qué la iglesia tiene que ser probada si la iglesia ya fue justificada? Por tanto, la iglesia no puede ser probada. Entonces, aquí viene algo que sería injusto dentro de lo que es la justicia de Dios. Correcto. ¿Por qué entonces solo los que viven en ese tiempo van a ser tribulados? ¿Y qué hay de nosotros? Ya nos salvamos entonces de vivir esa tribulación, ya fregamos. Ya. Entonces, eso sería una injusticia para aquellos. Correcto. Eso es lo que tienen que pasar la tribulación. Esa es una posición que se tiene, ¿sí? Que se cree. Sí. Pero hermano, escúchese bien. ¿Cuál es el propósito de la predicación del Evangelio? Aceptar a Cristo, ser salvado. Mira, justificados, santificados, hemos sido redimidos, perdonados, reconciliados con el Padre, tenemos paz para con Él, porque éramos enemigos y glorificados. Acaba de hacer la mención usted más fuerte que existe. Tenemos paz para con Él. Lo que quiere decir que no viviremos su ira. Porque vamos a vivirla si nosotros ya estamos paz con Dios en Cristo Jesús. Amén. Y ya somos reconciliados. Ya no somos, mire, grábese esto. La iglesia redimida ya no es enemiga del Padre. El juicio que viene son los enemigos del Padre, porque son perversos y malvados que no quisieron nada con el sacrificio de Cristo, perdón. Por tanto, ¿cómo podemos considerar nosotros a la iglesia enemiga del Padre? Si la tienen que hacer pasar por ahí.
Insólito. Eso es lo que se malinterpreta. La palabra malvados. La palabra malvados en ese contexto, hermanos, no quiere decir gente que es asesina solamente. No es gente que es fornicadora solamente. No, están hablando única y específicamente de la maldad de no aceptar el sacrificio de Cristo Jesús o la existencia de un Dios. Exacto. Eso es todo. Ese es la el maldad. enfoque, hermano. Ese es el enfoque. Cuando digo malvados y perversos, Jesús fue claro. ¿Por qué? Porque no quisieron aceptar su palabra. Entonces Él los consideró malvados y perversos. ¿Por qué? Porque no quisieron aceptar su palabra. Eso es la idea central. Todos tenemos problemas. Mire, hasta los cristianos nosotros tenemos problemas. ¿De cristianos? Perdón. De hecho, debemos de... Los cristianos son los que más problemas tenemos. Por eso es que tenemos la necesidad de Cristo Jesús y de su sacrificio, hermano. Sí, los cristianos, estando en Cristo, ya tenemos problemas y a veces peores que los impíos. ¿Y sabía usted que el cristiano a veces se comporta peor que un impío? ¿Sabía usted eso? De hecho, es un tema que deberíamos de hablar, porque el problema que existe aquí es que creen, en términos global, lo voy a decir, la mentalidad y la visión y el entendimiento creen que la persona que está en Cristo Jesús anda con alas, una aureola, y que de plano no dice malas palabras, se le escapan malas palabras, no tiene malos pensamientos. Que no le gusta el alcohol. No, que los sentimientos de su corazón son siempre limpios. No, son perversos también. Y el cristiano a veces tiene pensamientos muy malos. Actúa de manera muy mala, es egoísta, engreído, rencoroso, también todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido aceptados en Cristo Jesús por la fe que creemos. Él es el Salvador del mundo y lo hemos aceptado. Y Él va a empezar a trabajar en nosotros. Por eso deposita el Espíritu en nosotros, nos pone el Espíritu en nuestra vida para que vaya limpiando nuestra vida. Así que creo que ahí damos cerrado. Como dice, serán muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Correcto. Exacto. Sí. Correcto. ¿Por qué? Porque el mismo hombre decide. Por eso Isaías, vuelvo a decir, Isaías 55 dice, llamamiento a la salvación, pero dice, a los sedientos. Y si lo ponemos en este contexto, son 8 billones de personas en el mundo. Correcto. Por allá no. Creo que son casi 2 billones que son musulmanes. Creo que los cristianos andamos en el 1.5 billones, algo así. Si se pone en ese contexto, somos una pequeña parte de la humanidad, los que, entre comillas, nos denominamos cristianos. De ese 1.5 billones, ¿cuántos son en realidad salvos? Correcto. Es ahí donde se refiere, porque muchos me dirán Señor, Señor, en aquel tiempo, pero les va a decir, nunca les conocí. Y también entonces, sí es ya dentro de el estratus, que es la humanidad y su historia, no somos nada, hermano, los cristianos. Sí. Y encima, claro, y encima de eso, de esa cantidad de 1 punto tantos billones de creyentes, aclaro, por favor, aclaro. No confundamos. Ya va a empezar la misa, hermano, hay que apurarle. Sí, no confundamos los que se llaman católicos cristianos. Por favor, no confundamos esa historia, porque ese es un problema. Dice, los cristianos hicieron eso. Un momento. El creyente genuino evangélico jamás anduvo en la Inquisición matando a nadie. Así que es un tema que tal vez vamos a hablar después. Pero aclaro. Bueno, quién sabe, hermano, a lo mejor si había uno. Por favor, analicen. El hermano va a poner el link para que ustedes puedan seguir. Bendiciones. Bendiciones. Por favor, dale like al video y aplasten en la campanita para que reciban notificaciones cuando haya programas nuevos. YouTube les va a avisar cuando subamos el nuevo programa. Suscríbanse e inviten a sus hermanos. Dios me los bendiga a todos hoy y siempre. Amén. Amén. Amén.